Cinebarra Nocturna con sentido social presenta Cineactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a Cine Actualidad, el espacio de Cine Televisión que le lleva los temas relevantes y de coyuntura, un programa donde lo bueno también es noticia, y tengo mucho gusto en acompañar para esta emisión, como es costumbre nuestra, a Tere Aviña y a Luis Carreño. Con ellos comenzamos. Buenas noticias con Cine Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cine Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Revelan estudios que el calor altera nuestra salud mental. Las altas temperaturas pueden ser determinantes en las conductas agresivas y depresivas. Le vamos a decir a usted cuál es el sector más vulnerable de la sociedad a este fenómeno del calentamiento. Padece el Valle de México un periodo intenso de sequía que desde hace años no ha permitido la recarga suficiente del sistema de abastecimiento de agua que utiliza la capital del país. Y para esto vamos a conversar con Francisco Martín Moreno, quien en su amplia trayectoria profesional como hombre de letras, de ensayos, de novelas, ha sido autor de muchas obras importantes como esta de la cual vamos a hablar hoy, que es México Sediento, una novela publicada hace 21 años, así que esto no es hijo del oportunismo, sino de la previsión, y aquí se aborda la posibilidad de una catástrofe hídrica en el Valle de México, principalmente en la capital de la República. Mientras tanto, saludo con mucho gusto a Tere Aviña, que nos tiene más información. Gracias, Rafa. Un gusto, como siempre, trabajar contigo, con Luis Carreño y con todo este gran equipo que nos apoya. Y aquí en Cine Actualidad entramos en contexto. Con Cine Actualidad. El derecho humano al agua es un mandato de la Organización de las Naciones Unidas, la cual exhorta a un uso amigable y sustentable con el medio ambiente, de modo que el líquido se utilice de manera racional. Sin embargo, la crisis hídrica en nuestro país es una realidad ya imposible de ocultar y que impacta a un sinnúmero de hogares mexicanos. Esta situación requiere de acciones inmediatas y de políticas públicas más eficaces para atenderla. En enero pasado, la Comisión Nacional del Agua publicó datos reveladores. 2023 fue el año más seco y el más cálido de las últimas décadas. Fue en 1941 cuando el reporte de la sequía en México comenzaba a encender las alertas. Asimismo, 1953 había sido el año más caluroso desde que autoridades comenzaron a medir estos patrones climatológicos. La escasez de agua se ha recrudecido. México cuenta con 13 regiones hidrológicas administrativas, es decir, grupos de cuencas hidrológicas con niveles de escurrimiento similares. En esas 13 regiones, el suministro por habitante registra una marcada tendencia a la baja. Expertos afirman que esta crisis tiene como consecuencia fundamental la pérdida de bienestar social y con ello una menor calidad de vida. Según la Conagua, poco más de la mitad del territorio nacional está en grave sequía y advierte, fíjese, que el 26 de junio sería el día cero para el Valle de México. El concepto día cero hace referencia al momento en el que no vamos a tener acceso al agua, el día en el que no podremos suministrar o abastecer la cantidad de agua con la que estamos acostumbrados para satisfacer nuestras necesidades básicas de higiene y alimentación.
Hace 2 años, el día cero estuvo cerca en Monterrey, donde un importante sector de la población no tuvo acceso directo al agua. La crisis fue resuelta tras recurrir a nuevos suministros de líquido, los cuales llegaron desde lugares más lejanos a la capital de Nuevo León. En conclusión, aunque el acceso al agua sea un derecho humano, se requiere de un esfuerzo conjunto entre la sociedad, el gobierno y las empresas. Vivimos tiempos en los que no hay marcha atrás para hacer conciencia ante la gravedad de la situación y actuar de forma responsable, no solo para nosotros, sino sobre todo para las próximas generaciones. Estamos en contexto aquí en Sí Mi Actualidad. Y antes de saludar a nuestro artista de cabecera, les invito a seguirnos en Instagram y en X como Sí Mi Actualidad. Y ahora sí, acompáñenme. Vamos con Luis Carreño. Hola, Luis. Hola, querida Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues aquí haciendo la caricatura y oyendo lo que dices, que es un drama, ¿no? Es grave. La crisis hídrica que vamos a vivir o que estamos viviendo. Y pues no nos queda más que pensar en sed o no sed. ¿Sed o no sed? Esa es la cuestión. Sí, no, pero nos queda también tomar medidas, cada uno de nosotros, y concientizarnos. Así es, mi Tere. Gracias, Luis. Gracias por tu frase, ¿sed o no sed? Muy bien. Y fíjate, Luis, que nos acompaña precisamente para hablar de esto. Nos acompaña en el estudio Francisco Martín Moreno. Él, bueno, tú lo sabes, es investigador de la historia, politólogo, columnista, experiencia que lo ha llevado a dictar conferencias en lugares como Suiza, España, Alemania, así como en foros universitarios, empresariales y políticos en nuestro país. Francisco ha escrito 30 obras entre novelas históricas y ensayos, por lo que se ha convertido en uno de los escritores más leídos. Una de esas obras es precisamente México Sediento. Es una novela apocalíptica que publicó hace 20 años y que desde entonces abordó la posibilidad de un ultimátum hídrico en Ciudad de México. Con él y con Rafa Cardona, regresamos. Sí, mi actualidad. Mensaje para las personas con discapacidad. Por ser una persona con discapacidad, Víctor González, Dr. Simi, nos da el siguiente consejo. Como situación natural que a todos nos puede pasar, la discapacidad no tiene por qué ocultarse. Se debe tratar de curar, pero si no se puede, aceptarla y ofrecérsela a Dios para sufrir lo menos posible. Sí, mi actualidad. Bien, como le había yo anunciado, tengo mucho gusto en compartir esta mesa con Francisco Martín Moreno. Es un hombre que escribió hace 21 años esta obra que se llama México Sediento, porque él a cada capítulo de la vida mexicana, de la historia, le pone un nombre: México Negro, México Sediento, y este es el que hoy vamos a comentar. Bueno, ¿qué fue esto? ¿Una previsión, una predicción? ¿Es Cassandra escribiendo? No, gracias, Rafa. Antes que nada, gracias por tu amable invitación para compartir con tu enorme audiencia este tema. Mira, en realidad todo comenzó curiosamente con una de las cartas de relación de Hernán Cortés. Hernán Cortés le escribe al rey y le dice al emperador Carlos V, le dice: aquí en Tenochtitlan hay 39 ríos navegables. Y entonces, ¿cómo 39 ríos navegables? Y cuando caí en cuenta de ello, me doy cuenta, recapacité, digo, ríos como el río de la Piedad, entubado. Río de los Remedios, entubado. Río Churubusco, entubado. Río Mixcoac, entubado. Río San Joaquín, entubado. ¿Qué hicimos con esa riqueza hídrica? Haz de cuenta que los franceses entubaran el Sena o los ingleses el Támesis, digo, es así de absurdo. O los gringos el Hudson. Imagínate, entubar el Hudson. Entonces me llamó la atención todo esto, pero también me llamó la atención ver la extensión del lago de Texcoco, según lo cuenta también el propio Cortés, que iba obviamente desde Texcoco hasta la caseta de la carretera Querétaro.
eran prácticamente 70 kilómetros de lago. Y la laguna de Zumpango y el lago de Chalco. Y el lago de Chalco, el lago de Xochimilco, porque cuando Cortés llega dice que veo 3 espejos de agua, el lago de Chalco, el lago de Xochimilco y el lago de Texcoco, no queda nada. Pero y la conquista de México se hace en barco. En barco, claro. No a caballo, en barco. En barco, sí, porque era la única manera de llegar a Tenochtitlán, que era un islote, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué hicimos con todo esto? Entonces me empiezas a hacer cuentas. Tú te acordarás, había un anuncio en un anuncio que decía de una cervecería que decía en 1945, 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Toman cerveza, no sé cuál era ya, creo que era la Corona. Éramos 20 millones de personas, Rafa, en 1940. Hoy somos 130 millones de personas, casi se duplicamos la población en 80 años. O sea, es una barbaridad. Bueno, ese es el verdadero origen de todos nuestros problemas. Claro, en la Ciudad de México, en 1945, éramos 1.800.000 personas, tomando en cuenta las áreas conurbadas. Hoy somos 22 millones de personas, tomando en cuenta las áreas conurbadas. O sea, la explosión demográfica fue tremenda. Y si tú dijeras que al mismo tiempo que se daba la explosión demográfica, se daba la construcción de infraestructura hídrica, pues pero no fue así. Vino la explosión demográfica y no continuamos ahora, en los últimos 25 años en la Ciudad de México, no se ha construido nada. Dicen que sí, que plantas de tratamiento de agua, quiero verlas. Dieron créditos, por ejemplo, del gobierno japonés y de Holanda, pues no se hicieron las plantas de tratamiento de agua. Entonces, ¿con qué creció? Se expandió la mancha urbana, pero no construimos sistemas, más que quedó el Cutzamala, pero no progresamos al mismo tiempo que se daba la explosión demográfica. Sí, además el Cutzamala pues no proporciona toda el agua que necesita la ciudad, proporciona un 25%, un 30%, lo demás sale del suelo, de los pozos, y entonces el suelo se sume, se hunden los edificios. Pues porque extraemos el agua porque llueve más. A ver, en este ejemplo, digamos que en la Ciudad de México llueve 100 y nosotros nada más necesitamos en toda la ciudad 50. O sea, se desperdicia la mitad de la lluvia. ¿Por qué? Bueno, pues porque se va a dar al Gran Canal, y de ahí se va a dar al río Tula, y de ahí al río Santiago, y de ahí se va al Golfo de México. No recargamos los mantos freáticos con el agua de la lluvia. Pues no, porque el agua no pasa para abajo porque está pavimentado, ¿no? Pues exactamente, pero hay tinas ciegas que se llaman así, tinas ciegas con las que se podría inyectar agua en el subsuelo, y sin embargo no se hace. O sea, no se hace nada. Y ahora, por ejemplo, con los 440,000 millones de pesos que invirtieron en la refinería de Dos Bocas para sacar 1 litro de gasolina, bueno, si esos 440,000 millones se hubieran invertido en unas obras de infraestructura hídrica, otro sería el cantar, pero no se hizo. Prefirieron más 1 litro de gasolina que 1 litro de agua, y lo vamos a pagar muy caro. Ahora, se hablaba hace unos días o unos meses de que vamos a llegar al día cero, que realmente sí suena como pues ya el cataclismo total. Bueno, es que ve por ejemplo lo que tú decías, Zumpango ya se secó. Es decir, hay presas alrededor de Querétaro y de Puebla que tienen el 2-3% de agua. Es que hemos sido no solamente irresponsables en la Ciudad de México, sino en el resto del país. Ve el problema que tuvieron el año pasado, para no ir tan lejos, en Monterrey, con la presa del Cuchillo. Entonces, a donde quisiera llegar en este breve espacio, y abusando de tu generosidad, es contar, por ejemplo, la falta de conciencia hídrica que hay en la sociedad y hay en el gobierno. Por ejemplo, la gente dice, bueno, pues si no hay agua, un día que abro la llave del agua en mi casa, porque te acuerdas que antes hubo un programa de publicidad que decía, ciérrale, ¿te acuerdas? Ciérrale. Y otro que decía, Dios te da el agua, pero no la entuba. Pero aquí la gente dice, si abro la llave en la casa y no hay agua, me voy a bañar a casa de mi suegra. No, en casa de suegra tampoco va a haber agua. Entonces me voy al club. No, en el club tampoco va a haber agua. Si es que tienes club, no va a haber agua.
Y ahí se acaba la imaginación, donde los ciudadanos no caen en cuenta, Rafa, es que en la Ciudad de México hay aproximadamente 10 millones de excusados. Y si no hay agua, no se van a poder evacuar. ¿Qué va a pasar? La gente va a hacer sus necesidades en la calle. Y si hace sus necesidades en la calle, la crisis sanitaria que vamos a padecer no tiene parangón en la historia sanitaria de la humanidad. Bueno, va a ser como la conquista, ¿no? Bueno, que estaban ahí los cadáveres pudriéndose. Por la viruela. Claro, en los canales y en la parte seca de la porque ciudad. Además tomaban agua salubre, porque te acuerdas del agua de Texcoco, tenía agua dulce y agua salada, tomaban agua podrida y entonces ahí están las consecuencias. Y aquí yo quiero llamar a mis compatriotas a que se pongan a pensar lo que sería en su casa si no pudieran evacuar los excusados, porque no va a haber agua. El día cero no es un anuncio hecho por un novelista diabólico o no sé, catastrofista, no. Lo dijo con agua dijo que el 26 de junio. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa sobre todo este diagnóstico, todo este análisis de lo que nos está pasando con el agua y, bueno, tratar de ver, a ver, cuál puede ser el anticipo o el primer paso para que esto se resuelva desde el lado de nosotros los ciudadanos, que tenemos que presionar, hacer, decir, clamar, o qué vamos a hacer. Ahora regresamos a esta conversación con Francisco Martín Moreno. No se vaya. Mensaje para las personas con discapacidad. Por ser una persona con discapacidad, Víctor González, Dr. Simi, nos da el siguiente consejo. Como situación natural que a todos nos puede pasar, la discapacidad no tiene por qué ocultarse. Se debe tratar de curar, pero si no se puede, aceptarla y ofrecérsela a Dios para sufrir lo menos posible. Regresamos a Simi Actualidad y estas son las buenas nuevas. Con Simi Actualidad. En esta época de temperaturas extremadamente altas, nuestra salud mental experimenta alteraciones. Académicos de la Facultad de Psicología de la UNAM afirman que el calor puede modular regiones cerebrales encargadas de regular el estado de ánimo, incluyendo las conductas agresivas y depresivas. Asimismo, un análisis estadounidense reveló que la violencia generada por el calor afecta más a hombres, adolescentes y a personas con menor nivel educativo. De ahí que recomiendan estar atentos a nuestro estado de ánimo y actuar en consecuencia para evitar conflictos sociales. Buenas noticias para combatir el cáncer de piel más agresivo. Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada, España, desarrolló un método que ayudaría a la detección temprana de la enfermedad. Los expertos utilizaron una técnica llamada metabolómica no dirigida, en la cual analizaron el suero sanguíneo de 12 pacientes con el objetivo de detectar la enfermedad. Compararon muestras y lograron identificar signos cancerígenos. Además de este avance, exhortaron a evitar la exposición al sol a mediodía, a beber abundante agua y a utilizar prendas que protejan la piel. Estas fueron las buenas nuevas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Simi Actualidad, tanto en Instagram como en X. Y vamos a ver cómo va el avance de Luis Carreño. Luis, ¿ya merito terminas? Ya, aquí estamos viendo, bueno, estoy haciendo a Francisco Martín Moreno, que es un hombre de letras y también de litros de ideas que tiene para todos. Muy bien, vamos a regresar con Rafa y con nuestro invitado. Adelante. Muchas gracias, Tere. Bueno, pues es realmente una necesidad de conciencia y una necesidad de presencia, pero también de actuación. A ver,
Además de escribir una obra de literatura, de advertencia y también de denuncia, y además de hablar de esto en público, ¿qué más podemos hacer si la fecha está tan cercana, la fecha el día que se reviente la crisis? Ahora lo que tenían que hacer es disparar las tarifas del agua, que no lo van a hacer en una época electoral, y además hacer campañas de ahorro de agua. Por ejemplo, ¿El racionamiento forzoso? También, claro. Pero además, cuando abras tú la llave para lavarte los dientes, pues mientras te los lavas no debes seguir corriendo el agua. Mientras sale el agua caliente en la regadera, debes de poner una tina para con esa tina de plástico pues puedas regar plantas o trapear o limpiar o lo que sea. Hay muchas estrategias para ahorrar agua, pero de inmediato, pero mientras no, el agua se está acabando. Y entonces, de aquí a allá tenemos muy pocas posibilidades ya. Pues hay muchas técnicas de cuando la gente va al baño con condiciones líquidas, digamos, pues que no tires la cadena hasta que se junte un poquito más, ¿no? Que vayan 5 personas o 5 descargas, entonces ya puedes jalar, pero no se hace nada. O sea, no, haz de cuenta como en Estocolmo que hubiera 3,000, o como si estuviéramos en la época de la colonia nadando en agua, pero no es el caso. Y sin embargo, ni la sociedad ni el gobierno hacen nada. No hay conciencia. Ahora, la otra alternativa, tomando en cuenta que lo del Cutzamala es apenas una cuarta parte del suministro necesario de agua, bueno, pues es perforar cada vez a mayor profundidad, pero eso tiene otro problema. Mientras más hondo esté el manantial, bueno, no el manantial, sino el manto de agua, más contaminación acarrea porque está más sucia esa agua. Y entonces, si no tienes una planta purificadora, una planta de tratamiento, pues es mucho peor tener agua tóxica que no tener agua. Por eso yo invito también a mis queridos paisanos a que nos vayamos todos a ver al Tlaloc, allá en el Monumento de Antropología e Historia. Bueno, pues ya lo hicieron en el Senado con todo y gallina. Era para decirle a Tlaloc que tuviera clemencia de... Ahora, toma en cuenta, ¿por qué se extinguió la civilización tolteca? ¿Por qué se extinguió la civilización maya? Por sequías, ¿no? Por sequías enormes. Que una duró 29 años. Hay que ver una sequía de 29 años. Es tremendo. Ahora, la sequía no solamente es una sequía ambientalista, la que está contenida en mi novela de México Sediento, sino que también el principal personaje de la novela se llama Melitón, que le decían el pelos necios porque pues era un campesino con una cabellera abundante que no se podía peinar y... Era hirsuto, pues. Hirsuto, sí, francamente hirsuto. Y entonces este hombre estudia, un día se pelea con su padre y se va a Silao, allá en Guanajuato, trabaja en una panadería mientras estudia. Total que termina su carrera como ingeniero hidráulico y un día conoce a una mujer bellísima que lo ignora a él. Y entonces no quiere salir con él, no quiere nada de él, y esta mujer, por lo que quiera su mandes, se embaraza y descubre que quien la embarazó estaba casado. Entonces ella va a ver a Melitón y Melitón a ver si se hace cargo del problema. A ver si se hace cargo del problema. Se casa con ella engañado porque él creía que realmente él lo quería, esta mujer Isabel, y se casa y tienen el hijo, nace anticipadamente, y luego otro hijo, y luego otro hijo. Y un día pues él la busca en la cama, ella lo rechaza, pues porque estaba enamorada de su amante, no quiere saber de él, entonces, pero él se enamora de la secretaria. Y la secretaria y él prueban para tener un hijo y no pueden tener el hijo antes de que estalle la sequía, claro está, y prueban, que es lo más divertido, ¿no? Y entonces no pueden tener el hijo. Ella va, se hace una prueba, está perfecta, le dice, señora, está perfecta. Va él y le hacen un recuento espermático y tiene 0 espermas. Y entonces... Esa sí era la sequía. Era la sequía espermática. La sequía humana. Junto con la sequía ambientalista. Y entonces dice, pues ¿cómo es posible que yo sea estéril de nacimiento y tenga 3 hijos? Esa es una duda que queda en el libro, ¿no? Bueno, pues mire,
ahorre agua, lea México Sediento y ayúdele a Melitón a responder una pregunta. Pues que todos sabemos cuál es la respuesta, pero ayúdele. Melitón parece ser que no lo sabía, porque los novelistas son muy crueles con sus personajes. Así es. Cuando no los hacen así, los matan. Ya no saben qué hacer con un personaje, se muere. Pero lo que no se muere es el gusto de haberte recibido aquí, de haber escuchado todo esto, de este llamado a la conciencia. Y bueno, para que tengas algo que llevarte, aquí está Luis Carreño. No sé si va a traer un litro de agua o un litro de pintura. No sé. A ver, don Francisco Martín, qué gusto. No, qué bárbaro. Oye, muchas gracias. ¿A qué horas hiciste eso? Qué maravilla. Hace ratito. No, te agradezco mucho, Luis. Qué hombre, por Dios. No, te lo agradezco mucho. Un gusto entregárselo y ojalá esta crisis hídrica que amenaza, pues no sea un trago amargo que tengamos que pasar. Ojalá que no, ojalá que empiece a llover torrencialmente. Bueno, pues vamos a esperar que no llegue el día cero y mientras tanto nosotros estaremos aquí con usted acompañándolo y muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. De nuevo. Vámonos ahora mismo al Tlaloc, al Museo de Antropología. Bueno, hagamos una peregrinación todos con Tlaloc y llevemos ahí una ceremonia propiciatoria, ¿no? De que se rompan los tlaloques, que eran los cántaros de Tlaloc. Claro. Por eso truena el cielo, porque se rompen los tlaloques que son de barro y que venga el agua. Que venga. Y mucha. Y ya. Mucha. Hoy. Y si le puede poner whisky también. Gracias. ¿A qué hora? Hasta la próxima. Luego le digo. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Breve historia de la discapacidad del señor Víctor González, Dr. Simi. 1. Víctor González, Dr. Simi, tenía todo. Éxito empresarial, material y emocional. Estaba construyendo una mansión en la mejor playa de la Riviera Maya. Pero el 12 de febrero de 2008, a causa de la enfermedad, tuvo que dejarlo todo. Lo material ya no era lo más importante para él. ¿De qué servía si no lo podía disfrutar? Después de años de dolor intenso, encontró cómo sufrir menos y lo hizo ayudando aún más a los que menos tienen, principalmente a las personas con discapacidad. Eso le ha permitido ser feliz y encontrar paz en el corazón. 2. Fue nominado 2 veces al Premio Nobel de la Paz, esperando que este 2024 sí lo ganemos. Por lo tanto, Víctor González, Dr. Simi, recomienda ayudar a su prójimo para encontrar paz y felicidad verdaderas.